Bueno, vamos a la segunda parte de los radianes. Les quiero aclarar que lo que vimos en el video anterior es una introducción y lo que vamos a usar en la práctica tiene más que ver con lo que vamos a hacer ahora que con lo que les contaba antes. Decía que para medir un ángulo, a partir de ahora, lo que vamos a tener que pensar es en los radianes. La definición de un ángulo medido en radianes es hacer una división entre la longitud de un arco de circunferencia dividido el radio de ese arco de circunferencia, y eso me va a dar entonces la medida del ángulo medida en radianes. Como les decía antes, no depende del tamaño de la circunferencia que esté tomando, porque dado un mismo ángulo, esos sectores circulares que tomo con ese ángulo son figuras semejantes en circunferencias de cualquier tamaño. Entonces la relación entre la longitud de la circunferencia y el radio, esa división siempre me da lo mismo. Bien, había dicho antes, bueno, vamos a ver qué pasa con las medidas de los ángulos que conocemos habitualmente cuando los medimos en grados, minutos y segundos, qué sucede cuando los mido en radianes. Y esto es lo que vamos a usar para poder medir ángulos en este nuevo sistema de medición. Empecemos pensando qué sucede con un giro. El ángulo de un giro, es decir, una vuelta entera, si lo pensamos como sistema sexagesimal, sistemas de grados de estos que conocemos desde la primaria, sabemos que un giro completo son 360 grados. Bueno, yo lo que querría saber es cuánto mide, si en vez de tomar como unidad de medida el grado, cuánto mide ese ángulo si tomo como unidad de medida los radianes. Es decir, voy a ver cuántos radianes tiene un giro completo. Bueno, como dije antes, para poder saber la medida de un ángulo en radianes, tengo que saber cuánto mide la circunferencia completa, la longitud de la circunferencia, dividido la medida del radio. Cuando yo tomo, voy a hacer el ejemplo con el mismo ángulo, pero para dos circunferencias distintas para ver que nos da lo mismo. Si yo tomara la circunferencia de adentro, la circunferencia pequeña, sabemos que la longitud completa de la circunferencia, si yo conozco la medida del radio, la longitud de la circunferencia completa va a ser 2 por pi por lo que sea que mide ese radio. ¿Sí? Digo la circunferencia completa porque quiero saber cuál es la medida de un giro entero. Entonces lo voy a hacer con la circunferencia completa. La circunferencia completa tiene esta fórmula. Si yo quiero saber cuál es la medida del ángulo de un giro completo, vamos a llamarlo beta. Ese ángulo beta, si lo midiera en grados, sería 360 grados la medida. Para hacer la medida de beta pensado en radianes, lo que voy a tener que hacer es la división de la longitud completa de la circunferencia, 2 por pi por radio, ahí, la minúscula, 2 por pi por radio, dividido la medida del radio de esa circunferencia, es decir, dividido el radio. Acá se me va a simplificar la medida de este radio con la medida de este radio. Por lo tanto, la medida del ángulo beta, que es de un giro completo, en el caso de la circunferencia azul, va a valer 2pi radianes. 2pi, ustedes saben que pi es un número irracional, que lo conocemos ya hace tiempo. 2pi es un número que es aproximadamente 6,28. En realidad es un número irracional, tiene infinitas cifras. La manera más precisa de nombrarlo es decir 2pi. Entonces, cuando yo mido en radianes un ángulo de un giro, voy a decir que ese ángulo de un giro mide 2 por pi. ¿Sí? Si no me importara ser muy preciso, me alcanzaría con saber que es aproximadamente 6,28 radianes. ¿Sí? Bueno, eso es una circunferencia, un ángulo de un giro completo. Si yo quisiera saber cuánto mide, ahí perdí el borrador. Si yo quisiera saber cuánto mide un ángulo de 180 grados, voy a hacer la cuenta, pero ahora nos vamos a dar cuenta que en realidad no hace falta hacer la cuenta. Digamos, un ángulo de 180 grados es un ángulo llano. Yo lo que quiero saber, lo voy a hacer acá en la circunferencia roja, es cuánto mide en radianes un ángulo llano. Es decir, el recorrido de todo este barrido. Medido en grados, minutos y segundos, ya sabemos que un llano
mide 180 grados. Bueno, voy a hacer la cuenta, pero ahora vamos a ver que en realidad no la necesitaríamos. Si yo quiero saber cuánto mide la longitud de el arco de circunferencia barrido por este ángulo, esta longitud, si el radio se llamara R, sería 2 por pi por R, eso sería la circunferencia completa, dividido 2. Esa sería la longitud de media circunferencia. Si simplifico, media circunferencia mide pi por radio. ¿Sí? Bueno, la medida, si yo la medida del ángulo este lo voy a llamar gamma. Si yo quisiera saber la medida de gamma pensada en radianes, lo que voy a tener que hacer es hacer la división de la longitud de este arco de circunferencia dividido la longitud de este radio. O sea que va a ser pi por r, todo dividido r. Cuando simplifico, o sea, me quedan para simplificarse los radios, y quiero decir una cosa, antes también se me han simplificado, siempre se van a simplificar los radios, y justamente por eso, como siempre se me simplifica la medida del radio, no importa cuál es el tamaño de la circunferencia que estoy tomando, porque el radio, que es lo que porta la información del tamaño de la circunferencia, se me simplifica. La medida que me queda es una medida absoluta. Un ángulo llano, siempre, sin depender del radio, porque siempre se simplifica, un ángulo llano siempre mide pi radianes. Bueno, tiene toda la lógica. Un ángulo de 360 grados eran 2 pi radianes, y un ángulo de 180 grados, que es la mitad, o sea, un ángulo llano, va a ser la mitad de 2pi. 2pi es un número, y la mitad de 2pi es pi. Bien, entonces, en realidad, una vez que yo ya establezco una relación de este tipo, como la medida del ángulo medida en grados, minutos y segundos, o la medida del ángulo medida en radianes, en realidad es el mismo ángulo, pero medio con dos unidades de medida distinta, acá voy a poder establecer una relación de proporcionalidad. Si tomo la mitad de un ángulo medido en grados, voy a tener entonces la mitad del ángulo medido en radianes. Entonces, por un lado es importante que sepamos que un ángulo medido en radianes es una relación entre dos longitudes, arco de circunferencia dividido radio. Pero en la práctica no vamos a estar todo el tiempo hablando de eso. Cuando hablemos de la medida de un ángulo, así como ahora decimos un ángulo de 45 grados, y ustedes se lo pueden imaginar qué apertura es un ángulo de 45 grados, bueno, cuando trabajemos ahora en sistema radial, con radianes, vamos a hablar directamente de un ángulo de pi sobre 2 radianes, o un ángulo de 1 radian, un ángulo de 8 radianes, y vamos a entender directamente de qué ángulo está hablando. Tenemos que hacer las cuentas al principio, pero rápidamente nos vamos a ir acostumbrando. Voy a borrar un poquito acá para poder establecer algunas cosas. Si el ángulo llano era de pi radianes, el ángulo recto, que en los viejos grados, minutos y segundos sabemos todos que mide 90 grados, si yo lo midiera en radianes, bueno, 90 grados es la mitad de 180. Si lo mido en radianes, tiene que ser la mitad de esta medida en radianes. O sea, si el ángulo llano mide pi radianes, 3,14 radianes aproximadamente, el ángulo recto va a medir pi dividido 2, pi sobre 2 radianes. Esta es la medida de un ángulo recto. Y lo vamos a usar un montón, la medida pi sobre 2. ¿Sí? El número pi sobre 2 es un número irracional, aproximadamente 1,57, es la mitad de 3,14 aproximadamente. Pero la manera más precisa de hablar de ese número es decir pi sobre 2. De la misma manera, un ángulo de 30 grados, bueno, un ángulo de 30 grados es la tercera parte de 90. Entonces, si lo quiero decir en radianes, será la tercera parte de esto. Entonces va a ser pi sobre 6. Bueno, podría ser una regla de 3 simple. Si yo quisiera saber cuánto mide un ángulo de 120 grados, dicho en radianes, bueno, si 30 grados es pi sobre 6, 120 grados va a ser x. Como es una relación de proporcionalidad directa,
hago 120 por pi sobre 6 dividido 30 y obtengo cuál es la medida del ángulo X medida en radianes. Espero que se entienda. Si quisiera hacer al revés, y yo tengo un ángulo que mide 2 radianes, el número 2, quiero saber cuántos grados son, bueno, puedo usar cualquiera de estas relaciones. Si 180 es igual a pi radianes, 2 radianes van a ser i grados, minutos y segundos. Voy a hacer 2 por 180 dividido pi, me va a dar cuánto vale el valor de i. Espero que esto se entienda. Les voy a acompañar el video con un apunte sobre grados, sobre ángulos medidos en radianes. Y esto es un pequeño comienzo. A partir de ahora los ángulos los vamos a medir de esta manera. Vamos a ver por qué necesitamos medir los ángulos de esta manera y qué beneficios nos va a traer. Al principio nos va a costar un poquito el tema de la cuenta, pero qué beneficios nos va a traer trabajarlo así. Hay otro video más después.